¿Qué tal, mi gente? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos acá en Concafé, porque en toda ocasión la vida es mejor con café. Y hoy, como de costumbre, saludamos a esa gente maravillosa, pero antes tengo que decirles que estoy acompañado de dos majas, Noemí Negrón y Aida Morillo, dos educadoras que me acompañan a este servidor, Teo Rosillo, que conjuntamente elaboramos dentro de la pedagogía y estamos tratando de emerger en el día a día con todos estos melismas, todos estos conocimientos que nos están dando a través de la educación tradicional versus la educación moderna. Y no es más que darle el paso a esa maja. Noemí Negrón, por favor, ¿cómo estás, Noemí? Hola, saludos Teo, saludos Aida, bienvenidos a este programa con Café. Y el tema de hoy está sumamente interesante porque trata sobre la transición de la era tradicional versus la era digital en la pedagogía. ¿Estaremos verdaderamente preparados? ¿Qué piensas tú, Aida? Pues La verdad que nos ha costado mucho esa transición, pero poco a poco lo vamos aceptando. Pero es bien difícil cambiar esquemas. Totalmente de acuerdo. Y antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Cómo te gustaría aprender hoy día? ¿Cómo te gustaría que se desarrollase ese pensamiento crítico? Y para esto, en el día de hoy nos vamos a enfocar en tres temas distintos. La educación tradicional, el perfil del docente en la era digital y sobre todo dónde estamos actualmente. Para esto le voy a dar el turno de palabra a Aida, que nos va a comentar sobre esa transición entre la era tradicional versus la era digital. ¿Cómo no? Bien, voy a hablar sobre el modelo pedagógico tradicional, también llamado escuela tradicional o educación tradicional, ¿ok? Este pensamiento o modelo pedagógico eh, aún el día de hoy predomina en la mayoría de las escuelas, institutos y universidades. Destaca este modelo por ser en la que se practica, como dije anteriormente, a nivel mundial, ¿ok? Y se basa en la idea de que los estudiantes o los educandos son receptores pasivos de la información, que es dada siempre por un experto, que es el maestro, el gran conocedor, el dueño de la verdad. Am, este tipo de modelo educativo eh, fue criticado por Paulo Freire, eh, al que llamó estación bancaria, por cuanto los estudiantes simplemente reciben el input o la información de los docentes, ¿verdad? Al que no se le puede juzgar porque es el conocedor, está por encima de todos sus estudiantes y los estudiantes simplemente tienen que escuchar lo que el docente dice y simplemente estar ahí como receptores pasivos de esa información a la que luego más tarde van a memorizar. Es decir, gran parte de este proceso de aprendizaje queda de parte del estudiante por sí solo, por cuanto él es el que tiene que hacer la memorización de la cátedra espectacular que dictó el maestro. ¿Ok? Este proceso de aprendizaje es predecible. Por esa razón, el docente tiene que ser un experto en el tema. Lo que ha hecho popular este modelo que seguimos aún y que todos nosotros somos productos de este modelo, pero que esperamos que las futuras generaciones ya no sean productos de este modelo, es que es una forma sencilla y barata, digamos, de obtener resultados, entre comillas, ¿verdad? Por cuanto un solo maestro simplemente puede enseñar a un grupo muy grande y nosotros lo vemos a diario, porque nosotros somos parte de ese modelo. Aun cuando podamos tener uso de tecnología,
¿verdad? El hecho de que utilicemos la tecnología no significa que dejamos de seguir el modelo tradicional. De hecho, muchas personas piensan que, por el hecho de estar utilizando la tecnología, están realmente cambiando de modelo educativo cuando no es así. Nosotros, la mayoría de nuestra enseñanza consiste simplemente en exponer a través de la palabra y nos apoyamos en computadoras, en diapositivas, en presentaciones súper fabulosas, coloridas, pero realmente seguimos siendo la autoridad en la clase, la que decimos qué es lo que está bien, la que les da todos los conocimientos a los estudiantes. Y esa es una de las características más importantes de este tipo de modelo educativo, ¿verdad? El maestro es un experto, como dije anteriormente, y al que se le debe seguir sin chistar, eh, por lo cual este modelo bloquea, digamos, de alguna manera, la creatividad. No da espacio para la exploración, no da espacio para que se hagan cosas innovadoras y para despertar la creatividad en el estudiante. Sin embargo, tiene sus ventajas. A pesar de que todo lo que hemos hablado hasta el momento ha sido negativo, también tiene sus ventajas. Como todo, tiene sus ventajas. Y dentro de las ventajas que merece la pena destacar, es que el profesor puede transmitir los conocimientos a grupos muy grandes. Y eso es, digamos, de alguna manera, es valioso en la parte económica, ¿verdad? Otra cosa que tiene importante y de ventaja, o ventajoso, es que activa la memorización. Muchas veces nos quejamos de que los niños no retienen absolutamente nada, porque realmente lo que estamos haciendo con este modelo es que el alumno retenga información a corto plazo, simplemente para un examen, pero del resto se los olvida. Pasan al siguiente nivel o el siguiente grado, o lo que es, dependiendo o el siguiente semestre, dependiendo del nivel educativo en el que está, y es realmente como si no hubiesen aprendido nada. Realmente no han aprendido. Em, pero también enseña el valor del esfuerzo personal de cada estudiante, por cuanto requiere una autodisciplina. O sea, si tú quieres ser exitoso en este modelo, tienes que tener disciplina y hacer de tu parte como estudiante y estudiar, memorizar. La mayor parte del aprendizaje, como dije anteriormente, la hace el estudiante. Dentro de las desventajas, este método es muy poco eficaz realmente para, para adquirir conocimientos reales, para el mundo actual, para la vida cotidiana, porque parece que lo que aprendemos como en islas, ¿sabes? Cada materia, no hay unión no hay interdisciplinaridad. Entonces, vamos aprendiendo como información aislada que no nos es útil para nada, no nos prepara realmente para enfrentarnos al mundo real. Ustedes como docentes lo saben, porque también fueron alumnos, y saben que cuando empezamos a trabajar, cuando salimos fresquitos a la universidad o al liceo o al instituto, es como que esto no me lo enseñaron a mí en la universidad, yo tengo aquí que resolver cómo voy a hacer aquí. Entonces, eh, realmente, este modelo educativo que realmente inició con la revolución industrial y que se creó para eso, pues para crear individuos estandarizados para la industria, para que hicieran lo que se esperaba. Pero los tiempos van cambiando, realmente. Y la situación hoy en día es otra, ¿verdad? Entonces, este modelo se quedó obsoleto y no está brindando
un cambio realmente para lo que está, lo que está esperando la sociedad hoy en día. Pero ahí No sé, hiciste una acotación muy importante ¿cómo no? cuando hablaste de los estudiantes. Y yo te tengo una pregunta. Ujú. ¿Cómo crees que la educación tradicional impacta en la formación del carácter de los estudiantes? Bueno, todo tipo de educación de alguna manera tiene que impactar a los estudiantes, ¿verdad? Yo creo que de manera positiva pudiéramos decir que la educación tradicional impacta en los estudiantes debido a que les va creando una disciplina. Eso es lo que yo veo. Otra cosa que he notado en la educación, en el modelo este, realmente el alumno tiene que respetar al maestro y lo tiene que ver como la autoridad. Y eso pudiera verse como algo positivo realmente, porque tú aprendes a respetar y a seguir a alguien y no, es decir, cuando digo seguir a alguien, no quiero decir que tú tienes que seguir y hacer exactamente lo que el maestro te diga, pero sí pienso que te da algún tipo de estructura, ¿sabes? Porque cuando estamos en formación, nosotros necesitamos una estructura y esa estructura la podemos lograr con este modelo en el sentido de que es todo tú esperas que todos los días el alumno haga, siga siga una agenda, un patrón, ¿verdad? Y eso te va dando una especie de disciplina. Y pienso que eso pudiera ser positivo. Tienes mucha razón, Aida. Sin embargo, el modelo tradicional, como bien mencionaste, fue desarrollado para crear empleados y no líderes. Y aunque el mundo ha cambiado, el sistema educativo en la mayor parte del mundo se ha mantenido igual. ¿Por qué ha sido tan exitoso o qué elementos tú pudieras mencionarnos que pudieran ser valiosos aún hoy en día? Am, yo pienso que la razón por la que se ha mantenido y porque sigue siendo popular, de eso no hay duda. eh, y, y a pesar de todos los esfuerzos que se hagan con la tecnología, ah, es exitoso por cuanto em, no necesitas mucho para enseñar a las masas. Es decir, tú puedes enseñar en una clase en las universidades grandes hasta 100 alumnos y un profesor es el que se para e instruye a ese número de alumnos. Nosotros mismos en nuestras clases nos damos cuenta que nos colocan 30, 40 estudiantes a los que tenemos que darle clase y seguimos utilizando este modelo porque es conveniente, es económico y muchas veces a los gobiernos no les conviene realmente tener seres humanos pensantes, ¿ok? Hablo precisamente acerca de mi país, que en la situación política convulsa que vive, pues, ¿qué le va a interesar al país, al gobierno de turno, que ya tiene bastante tiempo? ¿Qué le va a interesar cambiar el modelo y que hayan individuos que que puedan cuestionarlo? Entonces, la idea de mantener este tipo de educación es que sigamos siendo conformistas, sigamos pensando como ellos quieren que pensemos, si es que pensamos, simplemente lo seguimos. Eh, para mí eso es el meollo del asunto. Seguimos haciendo lo mismo todo el tiempo sin cuestionar. Entonces somos como unos soldaditos que van siguiendo a alguien, al líder, eh, para trabajar en una empresa, para lo que sea, pero seguimos siendo, no cuestionamos, simplemente seguimos las pautas. Totalmente de acuerdo. Entonces, gracias por tu aporte, Aida, porque pienso que es muy, muy valioso saber el trasfondo de toda esta pedagogía tradicional. Sin embargo, ahora quisiera pasarle el turno de palabra a nuestro compañero Teo para que nos diga, Teo, ¿dónde estamos parados hoy día con la era digital? Gracias, Noemí, y gracias, por supuesto, a nuestra maestra Aida, quien nos ha explicado acerca del modelo tradicional de la educación. Pero, ¿dónde estamos ahorita? Mira, en 1989 nos trae Sir Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, la incursión de
de la educación online, pero no es sino el pionero, que es Sebastián True, cofundador de UNACYT, y quien es de los primeros que hiciera esas plataformas Moodle. Con ello, la educación, hoy en día estamos sumergidos en una transformación, dejando quizás para muchos la educación tradicional para entrar en la era moderna. Ahora bien, ¿qué nos trae la educación online? Nos trae integración de la tecnología, es decir, cambio de enseñanza, cambio de aprendizaje, pero aquí tengo que hacer la acotación, nunca podemos desplazar, tal como nos decía Aida, la educación impartida por el maestro. El maestro es lo más importante dentro del aula. Hago la acotación que, por supuesto, sin unos alumnos dentro del aula, no se imparte una educación eficaz. Esto nos viene a traer una personalización o una adaptación al ritmo de cada estudiante, de los contenidos, de las necesidades que cada uno tiene en ellos. Y la era digital nos trae esto, pero aunado a la educación tradicional dentro del aula, se maxifica este tipo de conocimiento, porque si no hay una guía que nos dirija cómo llevar la educación online, no podremos llegar a buenos resultados. Y de allí, la educación nos está trayendo esta cibernética, una comunicación extraordinaria y una globalización. Hoy en día estamos sumergidos en universidades, escuelas, pregrados, hacemos posgrado, hacemos doctorado a través de las redes sociales, a través de la internet, con las aplicaciones online, universidades online que están dando la talla hoy en día a nivel mundial, en donde los alumnos van a una aula virtual, el profesor está del otro lado del mundo, muchos estamos en países diferentes, unos que Colombia, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, España, en cualquier continente se pueden estar, que los profesores están impartiendo la enseñanza y los alumnos están en todas partes del mundo percibiendo y recibiendo esos contenidos. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque la educación se masificó, se hizo más importante con la época que hace 2 años tuvimos una pandemia donde no habían recursos para poder continuar con la educación. Y es cuando allí se intensifica esa educación online, donde había que darle una apertura. Teníamos que decir, bueno, o paramos, continuamos. Y gracias a la educación online, a través de la cibernética, pudimos entrar en cada uno de los hogares para poder llevar el mensaje y no parar la educación. Ahora hay muchos desafíos. Esos desafíos hay una brecha inmensa con respecto a la educación, porque hoy en día, ¿qué hacen los padres? Les dan un aparato, les dan una laptop, le dan una tablet para que el muchacho juegue. Y en vez de estar estudiando en ese instante, el muchacho se está dispersando. Y esa es una de los desafíos, que el muchacho se centre en la educación, se centre en la investigación, porque si no, no va a haber un pensamiento crítico donde se vaya a expandir y vaya a trascender hacia otras alternativas de estudios, a otras latitudes. Y eso es lo que hoy en día somos como educadores. Estamos llamados a reflexionar, no solamente a nuestros alumnos, sino a los padres, traerlos junto a nosotros y hacer un convenio para que se pueda dar con exactitud lo que es la educación cibernética online. Y por ello hay que hacer un balance, tecnología, pedagogía, que conjuntamente vamos a tener unos resultados inclusivos, eficaces, pero sobre todo unos resultados que van a trascender más allá de lo que el pensamiento humano
pueda llegar. Ejemplo, la inteligencia artificial, pero hay que tener en cuenta que esa inteligencia artificial a veces nos saca del entorno real y creemos que todo está allí. Y la inteligencia artificial también se puede equivocar porque recuerden que es creada por un pensamiento humano. Es el hombre quien crea todas esas cosas, esas plataformas para que se puedan utilizar. Pero si no hay una guía, tal como se los vengo diciendo, realmente no hay un buen resultado. No hay directrices que puedan dar fehaciente de lo que estamos haciendo está bien. Y bueno, la era digital viene a remodelar la educación, nos viene a traer oportunidades, hay que aprovecharlas, pero hay que saberlas aprovechar porque si cada uno de nosotros hacemos bien lo que queramos, no podemos darles a nuestros estudiantes un valor como es el pensamiento crítico, como es fundamentar bases para ser hombres y mujeres de bien de un mañana, que ya lo tenemos acá, porque la era va evolucionando día a día y la tecnología nos está llevando a eso. Gracias. Muchísimas gracias, Teo. Y tengo una pregunta, ¿verdad? Hoy día aún hay desafíos que los profesores y docentes tienen que enfrentar, aun cuando vivimos en una era digital. ¿Podrías mencionarnos algunos de esos desafíos y si en realidad estamos aprovechando al máximo todos los beneficios de la tecnología en la educación? Mira, por ejemplo, como es tan acelerado hoy en día el, la parte tecnológica, los muchachos, nuestros hijos, lo digo por ejemplo propio, utilizan el teléfono de una manera extraordinaria. Hey, yo estoy, mis respetos. ¿Y cuáles son esos desafíos? Que hay que infundarle disciplina, que los valores no se pierdan, porque si nos apartamos de todo eso, por la facilidad de que a veces papá, mamá trabajan y le dejan el computador a riendas sueltas del estudiante, lamentándolo mucho, no vamos a llegar a un bien común. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros los educadores si no tenemos la colaboración de nuestros padres? ¿A dónde va a llegar la educación? ¿A dónde van a llegar los médicos? ¿A dónde van a llegar los matemáticos, los profesores de idioma? ¿A dónde va a llegar nuestra sociedad si no se equilibra los resultados en el día a día, tecnología, pedagogía? Estoy completamente de acuerdo contigo, Teo. Y pensando mientras estabas hablando, me hacía la pregunta, eh, y ahora esa misma pregunta que me hago, que me hacía, la quiero compartir para ver qué opinas tú. ¿Cuáles crees tú que son las barreras que enfrenta la educación en esta era actual, en esta era digital? Mire, hay muchos. Te voy a poner un ejemplo, los libros. Para investigar, el muchacho simplemente se va a la inteligencia artificial, le da el resultado y él cree que eso es fehaciente. Y han habido casos en donde esos resultados no son valorados, están mal. El desafío de la lectura nunca lo vamos a poder apartar de la educación como tal, porque es lo que nos nutre, lo que expande el conocimiento, lo que nos da el entender día a día. Pero vuelvo a repetir, con una mano amiga, una guía. No podemos dejar a la deriva la educación y la privacidad de cada una de las cosas, porque los muchachos dicen, esto es privado, esto es mío. Yo puedo investigar lo que yo quiera, pero ¿qué vas a investigar? ¿Cuál va a ser tu resultado? ¿Un pensamiento crítico? ¿Un pensamiento grotesco? ¿O dónde va a estar el maestro mañana en día si todo se lo dejamos a la cibernética?
¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuáles van a ser los profesores del mañana? ¿Un robot donde se va la luz y el robot entonces se apaga y ahí quedamos nosotros? La inteligencia artificial es muy interesante porque recopila mucha información de todas las bibliotecas y de todos los contenidos que hay en la Internet acerca de los estudios, de todas aquellas tesis. Si no hay, tal como lo dice, y voy a aprovechar la oportunidad para saludar al profesor Ricardo Pineda Infante, quien nos está dando la materia de cómo aplicar todos estos conocimientos dentro del aprendizaje con la tecnología. Y es que no podemos delastrar la parte de la conciencia, la parte de la responsabilidad, de la disciplina, de la humanidad a una máquina que responda por mí, porque más nunca va a pensar. No hay sentimientos. Gracias. Y con esto, bueno, eh, algo en que pueda yo servir, pero quiero darle la oportunidad a esta maja de Puerto Rico, quien nos trae el día a día siempre una sonrisa, un pensamiento noble, pero sobre todo, para todos hay una oportunidad. Noemí Negro, gracias. Muchísimas gracias, Teo y Aida. Ahora quisiera hablarles un poco sobre cuál debe ser el perfil del docente en esta era digital. Y es que, como bien sabemos, la educación digital ya no es solamente una tendencia, sino es una necesidad en esta sociedad actual, especialmente porque está impulsada por la expansión de la tecnología de la información y la comunicación, lo que conocemos como las TIC. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotros los docentes? ¿Cómo nos impacta esto en nuestra labor? Bien, el perfil del docente en esta era digital se ha ido transformando y aún hay espacio para continuar esa transformación. Lo primero es que el docente tiene que ser una persona abierta al cambio, flexible y sobre todo que se eduque constantemente. Y es muy lamentable decirlo, pero la realidad es que los sistemas no nos van a veces a otorgar la oportunidad de adiestramientos, de tiempo y espacio para ponernos al día con las tecnologías emergentes. Y nos toca a nosotros los docentes seguir a la par, estudiando, progresando y no pensar que porque ya tenemos un título o un diploma, nuestros estudios han cambiado y han terminado. No, tenemos que ir actualizándonos porque cada día salen muchas más tecnologías que impactan directamente a los estudiantes. Y aunque no todos son nativos digitales, si bien es cierto que están expuestos y que la forma en la que nos enseñaron, la forma en la que aprendimos, ya no es la misma en la que los estudiantes aprenden. Por ende, nosotros como docentes tenemos, número uno, que actualizarnos constantemente. Número dos, no perder esa humanidad, esa sensibilidad, porque es ahí donde las tecnologías, las computadoras e incluso la inteligencia artificial no puede llegar. Una computadora nunca le preguntará a un estudiante, noto tus ojos tristes, estás muy callado, ¿qué te pasa? Entonces ahí esa humanidad, esa capacidad de conexión con el estudiante se abre paso y es lo que nos distingue a un robot, a una computadora que no siente empatía por la persona que está en el otro lado. Número tres, tenemos que tener en consideración el plan de vida del estudiante y buscar oportunidades para conectar esas metas que el estudiante tiene con la oportunidad de aprendizaje que le llevamos al aula. Es decir, tenemos que reflexionar nosotros como docentes. Lo que estamos enseñándole a los alumnos podrá ser utilizado allá afuera, fuera del aula, en su vida real. Será algo que les importe, porque como bien nos decía Aida, ya no estamos en la era tradicional, donde se supone que el estudiante vacíe una serie de conocimientos en un papel. Tenemos que empezar a transicionar hacia otro enfoque, el enfoque de, ¿será esto posible en el mundo real? ¿Cómo me afecta a mí como estudiante, como docente? ¿Qué es lo que está pasando afuera de estas cuatro paredes?
que se llaman aula o salón, porque en realidad el verdadero conocimiento, el verdadero aprendizaje se está dando mucho más allá del aula. Entonces, para todo esto tenemos que volver a cambiar nuestra metodología y transicionar hacia un punto un poco más humano. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, no basta solamente con traer la tecnología del salón, porque vamos, si cambiamos un libro de texto por un libro digital, en donde meramente estamos leyendo y contestando preguntas, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué es lo diferente que estamos trayendo? Ahí tenemos que preguntarnos, ¿este texto digital que les estoy dando a los estudiantes atiende sus necesidades? ¿Los prepara para encaminarse a la labor al trabajo que ellos van a querer hacer en un futuro? Y sobre todo, están colaborando, solucionando problemas, trabajando en equipo, reflexionando, pensando, desarrollando el pensamiento crítico. Y para esto hay varias estrategias y métodos que podemos utilizar. Recientemente estuve leyendo el documento de Ana María Martín, El reto de la educación digital más allá de la transformación metodológica, y me estuvo muy interesante que ella nos menciona que estos métodos que voy a mencionar no son nuevos, sin embargo siguen siendo novedosos porque casi nunca se presentan en las aulas, casi nunca los docentes le dan la oportunidad de desarrollarlos. Y estos son el aprendizaje basado en problemas, la gamificación, el aula invertida, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas. Fíjese que no estoy utilizando los términos tecnología o inteligencia artificial. No, estoy utilizando métodos en donde el estudiante tiene que colaborar con otros, solucionar problemas, utilizar su creatividad. Entonces me pregunto, nosotros como docentes, ¿cómo debe ser ese perfil para poder atender a esas necesidades? Porque en el mundo real se valora extremadamente no la capacidad de memorización, sino la capacidad de poder crear soluciones a problemas que ni sabía que teníamos. Entonces nosotros como docentes tenemos, número uno, que ser guías para facilitar ese aprendizaje en los estudiantes, dominar las TIC, fomentar la autonomía, promover el aprendizaje colaborativo, evaluar competencias, pero no la memorización, sino la habilidad del estudiante de poder proporcionar soluciones a desafíos y sobre todo desarrollar la creatividad teniendo en consideración que todos y cada uno de ellos tienen habilidades únicas que los hacen merecedores de tener esa participación de liderazgo en el salón de clase. Entonces, nosotros como docentes debemos tomar un espacio de guía, de observador, de facilitador, pero yo no soy la autoridad máxima en mi salón. Yo no tengo el conocimiento. Yo como docente debo señalar, pero no debo obligar a caminar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mire, a través del cambio metodológico, a través de ese cambio de mentalidad, de proveerle a los estudiantes las preguntas necesarias, no las respuestas, de que no sea una educación superficial, sino más bien una educación que les llegue al corazón a los estudiantes, donde se puedan sentir identificados, donde puedan desarrollar su pensamiento crítico, pero no una competitividad para ser el mejor y llegar a una puntuación máxima, sino para que colaboremos como individuos, como sociedad, porque el principio de toda guerra es la competitividad y ya estamos cansados de las guerras. Necesitamos empezar a colaborar juntos como individuos para fomentar esa capacidad de solucionar problemas sin que llegue a la competitividad. Muy interesante todo lo que mencionas, Noemí, y con lo que estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, me gustaría que ahondaran un poco más en las capacidades y las competencias esenciales que necesitamos los docentes para poder estar al día en esta era digital. Claro que sí, Aida. Mira, no solamente tenemos que dominar las TIC, porque cada día hay nuevas tecnologías que nos afectan de una manera u otra y que a veces los estudiantes nos las proponen porque las conocen primero. Entonces,
Nuestra labor como docente es nuestra responsabilidad estar al día, seguir educándonos, seguir buscando información, utilizar las tecnologías, aun cuando no las dominemos al 100%, en la práctica y en la marcha, vamos a hacernos expertos y sobre todo darle la oportunidad al estudiante de que nos enseñe si es que no nos sentimos cómodos utilizándolas. Número uno, manejar diferentes plataformas educativas, ya sea el Moodle, el Google Classroom, entre otras, porque recientemente hubo una pandemia. ¿Quién nos asegura a nosotros que no habrá otra? No nos puede tomar desapercibidos nuevamente. Tenemos que estar preparados para que esa educación no encuentre barreras. Y no importa si hay pandemia, no importa si hay problemas políticos, económicos, la educación tiene que continuar. También debemos tener en consideración que el docente se tiene que preparar en la creación de materiales digitales que sean accesibles a todos. Y cuando digo a todos, es a todos, personas con impedimentos físicos, personas con impedimentos cognitivos, personas con inteligencias múltiples. Tenemos que atender a todos estos estudiantes porque cada uno de ellos es un mundo aparte y no podemos privarles del privilegio de la educación. Número dos, trabajo en equipo y colaborativo, buscar que otras disciplinas estén integradas en nuestra propia disciplina, que sea una educación holística, en donde el estudiante se desarrolle completamente, no solo en tu materia que estás impartiendo, sino que pueda hacer esa conexión con otras materias. Por ejemplo, utilizar nuevas estrategias como el aula invertida. Vamos a asignarles la teoría en la casa para que la puedan estudiar, familiarizarse y aprovechar ese momento, esa conexión uno a uno que tenemos con el estudiante cuando lo tenemos de frente para practicarla y sobre todo para que ellos puedan hacer una conexión con su mundo real. Sin olvidarnos también de los beneficios de la gamificación, por ejemplo, elementos de juego, en donde el estudiante aprende jugando, ese primer contacto con el mundo, lo hace a través del juego, a través del rol, y a veces se nos olvida que esos niños que están jugando están conociendo el mundo por primera vez. Entonces, debemos brindarles nosotros como docentes la oportunidad de que también experimenten con los juegos de roles, con la gamificación, pero no desde el punto de vista de competitividad, sino desde el punto de vista de colaboración para que puedan ser mejores seres humanos en un futuro. También debemos nosotros como docentes desarrollar distintas estrategias de evaluación en donde no solamente se les enfoque en la memoria, sino en las habilidades, en la proficiencia que ese estudiante debe tener para que pueda salir a un mundo real y pueda utilizar todo ese conocimiento y aplicarlo. Finalmente, pienso que el desarrollo profesional es sumamente importante. No podemos, como mencioné anteriormente, esperar que los sistemas nos brinden esas oportunidades de desarrollo que lamentablemente a veces no lo hacen. Nosotros como docentes debemos gestionar nuestro propio desarrollo profesional. Excelente y es apasionante escucharte cada uno de esos recorridos que te das por la educación. Pero ya que estamos hablando de toda esta rama de la educación tradicional, moderna, a dónde nos lleva la parte de la digitalización. ¿Será que la educación digital está creando un futuro más equitativo o ampliando las brechas socioeconómicas y tecnológicas? Miren, no todos los docentes tienen la oportunidad de tener las mismas tecnologías en el aula, en el salón de clases. Muchos todavía hoy día, en el 2024, no tienen internet de alta velocidad en su salón. No tienen computador, ordenador para sus estudiantes, ni siquiera para ellos mismos. Es más, me atrevo a decir que a veces hasta sacarle copia a un papel resulta toda una batalla. Entonces, estamos hablando de la era digital, pero ¿cómo llegar a esa era digital cuando hay tantas brechas por vencer, tantos desafíos? Es que volvemos nuevamente a lo mismo. La tecnología es una herramienta, pero tú como docente eres el facilitador. Entonces, proveyéndole a los estudiantes espacios para la reflexión, la colaboración en grupo, para el autocontrol, para las emociones, para que se conozcan, para que sepan cómo van a actuar en determinada situación. Para eso no necesitamos un computador. Para eso necesitamos ser seres humanos, tener corazón, apasionados por la docencia, por la educación.
Yo les invito siempre a los docentes a tomar todos los talleres que puedan, a seguir evolucionando y creciendo como profesionales, a crear redes de apoyo, porque si a lo mejor yo no, en mi salón, yo no tengo esa tecnología, a través de un Zoom, yo puedo conectarme con un profesor y unos estudiantes que sí la tengan. Entonces puedo colaborar y lo que necesito sencillamente es un celular y una pantalla. Y a través de ese Zoom, a través de ese contacto que puede ser lejano en otro país, yo aún así puedo traer esa oportunidad de aprendizaje a mis estudiantes. Y es que probando nuevas tecnologías, innovándonos, todo eso está muy bien, pero siempre desde el punto de vista de la reflexión, en donde podamos decir al estudiante, tu opinión es importante, colaboración con los demás es importante. Y aunque no tengamos la realidad virtual, inteligencia artificial, computador para todos los estudiantes, aún es posible maximizar tu potencial. Muchas gracias, Noemí, por toda esa información. Bueno, gracias a todos en realidad. Me gustaría hacer una breve participación, ya final, para concluir y decir que es crucial fomentar el aprendizaje activo en nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes más que receptores de la información, se conviertan en creadores y solucionadores de problemas. Pero sé que, de nuevo, sé que es un reto muy grande el que tenemos nosotros. Tenemos un reto, pero tenemos una responsabilidad tan grande nosotros como docentes. Tenemos una responsabilidad con nuestros estudiantes y tenemos una responsabilidad con la sociedad que estamos construyendo, porque nosotros somos constructores eh, de esta sociedad. Los docentes somos los pilares fundamentales de esta sociedad. Entonces ahí es donde recae nuestra responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Los invito a reflexionar, a que pensemos realmente, a que cambiemos paradigmas. Eh, y bueno, una de las formas en que lo podemos hacer es esto que estamos haciendo precisamente, compartir ideas. Eh, Ideas que a veces pueden ser contrarias entre unos y otros, pero que es lo que enriquece nuestra formación y la formación que vamos a darle a nuestros estudiantes. No sé si ustedes quieren, Teo, Como ¿quiere no, no, decir algo gracias más? Aida, gracias por esas palabras hermosas, porque es como lo has dicho, somos hacedores de sueños. Nos convertimos en padres y madres de familia dentro del aula. A veces somos tíos, a veces somos abuelos, a veces somos el mejor amigo. Pero eso sí, los valores, mi gente, no se negocian. Los negocios son simplemente de la afectividad, porque el valor lo imponemos sí con amor, pero no podemos negociar, que hay que ver disciplina, respeto, consideración, inclusión, pero sobre todo una concordancia, una barrera bonita entre el maestro y el alumno. La era digital nos está llevando a grandes desafíos y como pensantes de esta nueva era, vamos a llevarlo de la mejor manera, de la mano todos. Porque siempre les digo, en la casa se imparten valores, pero en las universidades, en los colegios, se construyen, se construyen el aprendizaje. No somos nosotros los responsables, somos todos responsables de esta nueva época de amor, de conciencia, de consideración, de respeto y de una buena educación. Gracias, Aida, gracias, Noemí, y te dejo, Noemí, el micrófono abierto a ti. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias, Teo y Aida. Bueno, no me queda nada más que agradecer a todas las personas que en el día de hoy se conectaron, que estuvieron compartiendo con nosotros, al doctor Ricardo Pineda Infante por esta grandiosa oportunidad de colaborar
desde distintas partes del mundo a través de esto que nos apasiona, que se llama educación. Y sobre todo quiero terminar con este pensamiento, y es que recuerden que el reto mayor de este siglo es desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Una vez más, gracias por acompañarnos con café y nos vemos hasta el próximo programa. Y recuerden, en toda ocasión, la vida es mejor con café. Hasta la próxima, amigos.